A ver, chicos, buenas tardes al aula de cuarto año de secundaria. Nuevamente, después de haber hecho las indicaciones, nuevamente el saludo extensivo a todos ustedes. Espero que se encuentren muy bien, ¿no? Justamente el día de hoy, en el curso de Historia Universal, cerrando el primer bimestre, vamos a tratar acerca de la paz armada. Son dos términos que vamos a ir constantemente manejando. Se le dice paz porque aparentemente todos los países estaban en un estado, ¿no?, de estabilidad, tanto económica, política y sobre todo no había diferencias. No había diferencias entre un país y otro, ¿correcto? Ahora, se le dice armada, ¿por qué? Porque a la vez cada uno de estos países en Europa, como vivían en una época tranquila, también se estaban preparando, estaban produciendo en cada una de sus naciones gran parte de armas, ¿no? Armamento militar. ¿Para qué? Para defenderse ante cualquier posible ataque de otro país. Recuerda muy bien, ¿no? Recuerda muy bien que esta época llamada la paz armada, ¿no?, que se desarrolló del año 1871 hasta el año 1914, cuando estalla la Primera Guerra Mundial, ¿no? Este suceso tiene unos antecedentes muy importantes, ¿correcto? Antecedentes muy relevantes. Por ejemplo, uno de los primeros antecedentes vendría a ser las revoluciones industriales. Casi todos los países en Europa lograron absorber la revolución industrial. Es por ello que en cada uno de estos países se logró generar las grandes industrias. Cada uno de estos países logró desarrollar, producir máquinas, producir grandes factores en el ámbito sector industrial. Ahora, una vez que lograron alcanzar la industria en Europa, en gran parte, no en todos, en gran parte de los países, empezaron ahora a producir armamento. ¿Para qué? Para defenderse de cualquier amenaza. Entre estos propios países se van a mirar de reojo, ¿no? ¿Por qué? Porque entre estos países de Europa se van a querer arrebatar sus territorios por ambición de poder, por extender más su territorio. Recuerda muy bien que hace unas semanas atrás hablamos acerca del tema del imperialismo. Claro, cómo estas grandes potencias europeas van a colonizar o van a obtener varias colonias en el mundo, sí. ¿Te acuerdas de Inglaterra? El primer imperio, ¿no? También tenemos a Francia, tenemos, ¿no?, a varias naciones, España, Portugal, y las recién, ¿no?, recién creadas naciones, como es el caso de Italia, con la famosa unificación de la cual ya hemos hablado, y de Alemania, que eran nuevas naciones, nuevos imperios, ¿no?, a finales del siglo XIX. Estamos hablando, ¿no?, del año 1850, ¿no?, hasta el año 1900, finales del siglo XIX, ¿correcto? Estos dos grandes imperios aparecen en Europa después de la unificación tanto en Italia como la unificación en Alemania. Así es. Pero todos estos grandes y poderosos imperios que estaban en Europa empezaron a colonizar varios territorios en el mundo. Sobre todo, se repartieron un continente. ¿Cómo se llama ese continente que se repartieron? Ese continente que se van a repartir vendría a ser África, ¿te acuerdas? Cuando hablamos en el tema del imperialismo. Claro, pero a decir verdad, África les quedó muy chico. ¿Mm? Fue muy pequeño el continente de África, les quedó muy pequeño, ¿no? ¿Por qué? Porque querían más. Y para querer más, ellos van a tener que enfrentarse en un conflicto constante, ¿no? Justamente ese conflicto que se va a armar vendría a ser la famosa paz armada. Así es, chicos. Entonces, la famosa paz armada surge, como dice ahí, del año 1871 hasta el año 1914, ¿correcto? Es el periodo comprendido, ¿no?, en el cual se caracteriza varias fricciones, dice, claro, van a haber pequeños roces entre, ¿no?, los diferentes imperios, y todos ya tenían un objetivo en común: expandir.
¿A costa de qué? A costa de la guerra. Claro, después en el año 1914 va a estallar la Gran Guerra, porque ese es su nombre, ¿ah? Gran Guerra, pero en los libros de historia se conoce como Primera Guerra Mundial, ¿correcto? Entonces, va a ser un proceso en el cual va a haber una paz temporal, pero cada una de estas potencias se está, ¿no? Resguardando con armas. ¿Por qué? Porque ya se estaban mirando con reojos. Les había quedado muy chico la repartición del continente africano. Ellos querían más y ahora era expandir su territorio a costa de cualquier enfrentamiento. Pero para enfrentarse, ellos necesitaban formar alianzas. ¿Qué es una alianza? Es cuando un país se junta con otro para formar un grupo y enfrentarse a otro bando, a otro grupo enemigo, ¿no? Así se van a armar estas estrategias, estas alianzas políticas, militares, entre este periodo, 1871 y 1914, ¿correcto? ¿Y quién generó, ¿no? ¿O cómo se va a generar esas alianzas políticas? Listo, causas. A ver, vamos a conocer acá los grandes factores por el cual se va a generar este proceso llamado la paz armada. El primero vendría a ser la guerra franco-prusiana. ¿Te acuerdas cuando hablamos acerca de la unificación alemana? ¿No? Prusia logró enfrentarse a los franceses en la última guerra para lograr su unificación. ¿Te acuerdas? ¿Quiénes ganaron? Los prusianos, ¿no? Que era el estado más desarrollado de todos los pueblos alemanes, germanos. Prusia le ganó, ¿no? A Francia, la humilló, ¿no? Arrasó con todo, porque el ejército de Prusia, tú bien sabes que era un ejército muy desarrollado, lo habíamos comentado ya en su momento, era un ejército muy avanzado en el ámbito tecnológico, industrial en aquellos tiempos. Era muy temido y arrasaron con Francia. El ejército de Francia no pudo hacer contrapié al avance de los prusianos. Entonces la guerra lo ganaron los prusianos y Francia tuvo que humillarse, tuvo que entregar dos territorios llamados Alsacia y Lorena. ¿Y te acuerdas que te dije que estos territorios lo va a recuperar posteriormente Francia? Sí, ya cuando termina la Primera Guerra Mundial, sí, pues. Entonces, este conflicto de la guerra franco-prusiana va a tener mucho efecto, va a tener una secuela. ¿Por qué? Porque Francia va a estar dolida, va a estar con ese sentimiento de venganza, queriendo recuperar Alsacia y Lorena, como a de lugar. Después de todo este proceso, ¿no? Donde perdieron los franceses, Francia va a querer formar alianzas para vengarse de Prusia, pero ya Prusia había formado el imperio alemán. Claro, ¿te acuerdas? Con el famoso Kaiser, ¿no? O emperador Guillermo I y su brazo derecho, te acordarás, el famoso canciller de hierro Otto von Bismarck, ¿correcto? Entonces, Francia va a buscar la venganza. Y justamente esta época de la paz armada va a ser en la cual Francia va a buscar aliados para enfrentarse a Alemania, que era un imperio que recién se había forjado en la unificación. Entonces, por ese lado, Francia va a mover sus fichas, ¿no? Ya lo vamos a ver. Ahora, otra de las causas, aparte del resentimiento de los franceses de buscar venganza, fue que Alemania se convierte en una potencia, claro. Una vez que se produce la unificación alemana, de la cual ya hemos tratado en su momento, ¿no? Alemania amenaza, ¿no? Con quitarle la supremacía a Inglaterra, o sea, a Gran Bretaña, ¿no? ¿Por qué? Recuerda muy bien que Alemania, que era recién un imperio nuevo que se había formado, tenía y contaba con toda la industria, ¿no? Su ejército era uno de los más poderosos en toda Europa, ¿no? Ahora, entonces ese vendría a ser otro de los motivos o las causas. ¿Por qué? Porque los alemanes van a buscar quitarle el primer lugar de potencia a Inglaterra, ¿no? Con su ejército, a costa de la guerra. La tercera causa vendría a ser la rivalidad que existe entre
el imperio austriaco y el imperio ruso. Estas dos grandes potencias, Austria y Rusia, habían entrado en diferencias. Sí, por un territorio. Ambos querían un territorio llamado los Balcanes. Los Balcanes vendría a ser una zona que queda hacia el lado este de Europa. Ya lo vamos a ver en función a los mapas que vamos a ir desarrollando en la clase. Este territorio era muy codiciado por Austria y por los rusos. Los austríacos querían tomar este territorio porque tú bien sabes que Austria había perdido, ¿no? Contra los prusianos. ¿Te acuerdas en la unificación alemana? Los prusianos derrotaron a los austríacos. Entonces, como a manera de consuelo, ellos querían apropiarse de los Balcanes, que era un territorio que también queda en Europa, como te digo, hacia el este de Europa. Ya vamos a verlo en los mapas sucesivos. Y Rusia también quería posicionar, Rusia quería extender su dominio, a pesar de que Rusia ya era grande, geográficamente era grande, abarcaba parte de Asia y parte de Europa. Claro, y hasta hoy en día sigue siendo el país más grande, si hablamos, ¿no?, de su superficie. Ahora, entonces, pero dentro de los Balcanes, en ese lugar, habían muchas naciones, muchos pequeños países que no tenían mucho desarrollo. Por eso estos países querían ser sometidos, ¿no? Estaban siendo amenazados. Como eran pequeños países ubicados en los Balcanes, no tenían el ejército, no tenían el poder suficiente para enfrentar tanto a los rusos y tanto a los austriacos. Por eso se veían sometidos, se veían indefensos, ¿no? Pero, ¿qué relación guardaba entre todos estos países que quedaban en los Balcanes, que eran pequeñitos? La relación que guardaba entre estos países era lograr su independencia. No querían ni estar sometidos por Rusia, ni estar sometidos por Austria. Pero a pesar de eso, los rusos y los austríacos van a querer tomar posición por ser poderosos, por creerse poderosos, al ver que estos países no se podían defender. ¿Correcto? Así es, chicos. Entonces, esas son las causas que van a motivar a este proceso extenso llamado la paz armada, ¿no? El resentimiento de los franceses por recuperar sus territorios, la ambición de los alemanes por querer superar a Inglaterra, que era la potencia mundial en aquellos tiempos. Y número 3, la ambición de Rusia y de Austria por tomar los Balcanes, que era un territorio donde habían pequeños pueblos indefensos que no tenían ejército muy poderoso. Así es. Esas son las 3 causas de la paz armada. Características. Ya entramos al proceso. No, bueno, ya entramos a los rasgos importantes. ¿Qué es lo que vamos a ver, chicos? ¿Qué es lo que vamos a ver en la paz armada? Fíjense acá. Dentro de la paz armada vamos a ver que se va a producir una época llamada, de acuerdo a los franceses, como la Belle Époque, que significa, ¿no?, una época de paz. De ahí deriva el nombre de la paz armada, ¿no? Una época bella, ¿no? Una época en la cual no hay guerras, pero sí por detrás cada uno de estos países se están armando hasta los dientes. ¿Para qué? Para evitar o para protegerse de que alguno de estos poderosos imperios lo ataque sorpresivamente. Entonces, es una época aparentemente de paz, sí, pero cada uno de estos países se estaban armando, ¿no?, hasta lo último. Es un periodo de estabilidad política y económica, claro, en Europa y en Estados Unidos, porque recuerden muy bien que todos estos países gozaban de la primera y la segunda revolución industrial, eran países industriales, su economía estaba en lo más alto, ¿correcto? Ahora, y en esta época van a establecer alianzas secretas, claro, hace un rato te lo comenté, ¿no?, al principio de la clase, van a haber alianzas, o sea, se van a agrupar en varios países para enfrentarse en un futuro, ¿no?, si es que entran en guerra, ¿no?, para evitar cualquier tipo de ataque sorpresivo enemigo. Entonces, estas alianzas secretas
¿no? Estaban básicamente armadas bajo una idea muy clara, la cual era expandirse. Ahora, cada uno de estos países estaban armando, ¿no? Se estaban provisionando de armas. Ahora, otra de las características que vamos a ver en la paz armada vendría a ser que para aquellos tiempos, estamos hablando del año 1871 hasta el año 1914, que inicia la Primera Guerra Mundial, los tres grandes imperios en Europa eran Inglaterra, Francia y Alemania. Y como tú bien sabes, Alemania no quería el tercer lugar, quería el primer lugar, quería estar por encima de Inglaterra y de Francia, ¿no? A pesar de que recién Alemania se había formado. Sí, era tanta la ambición de los alemanes que querían quitarle el puesto a Inglaterra. También vamos a ver, ¿no?, que todos estos países que ocuparon los tres primeros lugares van a desarrollar sus industrias a un máximo nivel. Ya le hemos dicho, ¿no? Gozan de un gran desarrollo y también van a acumular grandes riquezas. También dentro de este proceso, llamado la paz armada, vamos a ver que estos grandes imperios coloniales, ¿no?, van a ocupar diferentes territorios, van a colonizar, van a seguir colonizando, sí. Por ejemplo, acá tenemos una imagen muy irónica a la mano derecha, ¿no? Vemos a un hombre de raza oscura, de raza negra, que representa a África. Y fíjate cómo debajo hay pequeñas personitas que representan a los grandes imperios, cómo se van a repartir el África, cómo ese hombre que está ahí en la fotografía, ¿no?, es un hombre caído, es un hombre triste. ¿Por qué? Porque está siendo explotado, está siendo prácticamente utilizado, que representa al continente de África, a la población africana que fue explotada por estos grandes imperios, como es el caso de Inglaterra, como es el caso de Francia, el caso de Alemania, ¿no? Entonces, estos grandes imperios, a pesar de que ya habían alcanzado un nivel alto, seguían colonizando, ¿no? Seguían ocupando territorios en otros continentes, no solamente en África, sino en Oceanía, en Asia, en América también. Ahora, ¿con qué objetivo ellos buscaban colonias? Ya lo hemos dicho en varias ocasiones, con el fin de obtener materias primas, ¿no?, que era lo fundamental. ¿Para qué? Para su industria, pues. Ahora, otro de los rasgos más importantes también que vamos a ver en la paz armada, otra característica es el nacionalismo. El amor a su patria va a elevarse hasta niveles, ¿no?, exorbitantes, niveles muy altos. Por ejemplo, en Italia ya se estaba consolidando la unificación. Claro, la unificación italiana demoró varias décadas, más de 3 décadas para la unificación italiana, ¿correcto? Entonces, había un sentimiento muy rígido del nacionalismo, el amor a la patria, con el fin de unificar a Italia. Ahora, Alsacia y Lorena, que habían sido territorios, ¿te acuerdas que Francia entregó a Alemania porque fue derrotada, ¿no? ¿Te acuerdas? Alsacia y Lorena. Alsacia y Lorena no querían estar bajo dominio alemán, a pesar de que Francia se las entregó, porque la historia de estas dos ciudades, llamada Alsacia y Lorena, pertenecen a Francia, no pertenecen a Alemania. Es por ello que estas dos ciudades, una vez que pasaron al poder alemán, siempre estaban hostiles. ¿Hostiles qué quiere decir? Que no querían tener contacto con los alemanes. Querían recuperar su lugar, que era Francia, ¿correcto? Querían emanciparse, independizarse. Todo eso lo vamos a estar observando en este proceso. Los Balcanes. ¿Te acuerdas que habíamos hablado hace un rato de los Balcanes, que eran pequeños pueblos, que no tenían ejército poderoso, que estaban bajo el posible dominio o bien de los rusos o bien de los austriacos, ¿sí? Claro, Austria y Rusia tenían un ejército poderoso. Y en cambio estos pequeños pueblos que estaban ubicados en los Balcanes no tenían la forma de cómo defenderse, ¿sí? Entonces también estos pequeños pueblos
buscaban lograr su independencia. No querían ni estar ni para Rusia ni para Austria. Ahora, estos pequeños pueblos sí estaban bajo el poder de un imperio, pero no era ni el ruso ni el austriaco, era un imperio llamado el Imperio Turco, o también llamado el Imperio Otomano, claro, que también va a tener que ver mucho en este proceso de la paz armada. Es que, ¿sabes lo que hicieron? ¿Qué jugada manejaron los rusos y los austriacos para invadir esta zona de los Balcanes? Se hicieron pasar como buenitos, como aliados, ofreciéndoles a estos pequeños pueblos lograrlos, independizarlos del imperio turco, para que a fin de cuentas pasaran a ser dominados o bien por los rusos o bien por los austriacos. Esa era la jugada muy astuta y sucia que utilizaron los rusos y los austriacos, ¿no? Los convencían a estos pequeños pueblos para liberarse del imperio turco y nuevamente iban a pasar a dominio o bien ruso o bien austriaco. Fue una estrategia muy astuta aplicada, ¿no?, por los rusos y por los austriacos en esta época. Entonces tienes que tener en cuenta ese detallito. Y eso lo vamos a ver constante en este proceso llamado la paz armada. Ahora, y como última característica que vamos a ver, y es importante, ¿eh? Es demasiado importante, y que va a venir básicamente en el examen bimestral. Tienes que tener en cuenta esto. La época de Bismarck. ¿Te acuerdas de este personaje llamado el Canciller de Hierro que logró la unificación alemana? ¿Te acuerdas que él fue el autor de la unificación? Él fue el brazo derecho del rey Guillermo I, claro. Entonces, él logró formar el Segundo Reich, ¿te acuerdas? El Segundo Imperio Alemán, ¿no? O sea, la unificación de Alemania. Este personaje llamado Otto von Bismarck no solamente va a tener influencia en Alemania, sino también él va a ser quien va a incentivar y va a promover las alianzas. Hace un rato te dije que los países se van a aliar, van a buscar aliados para posiblemente enfrentarse en una guerra, ¿no?, que ya se acercaba, entonces, con un grupo enemigo, claro. ¿Y quién fue el de la idea de formar las alianzas? Fue justamente Otto von Bismarck, el canciller de hierro, ¿no?, representante de Alemania. Este personaje llamado Bismarck tenía el mismo poder que el rey, que el rey de Alemania, que el mismo emperador. ¿Quién le había otorgado ese poder? Ese poder se lo había otorgado, claro, el mismísimo emperador. Lo consideraba demasiado. Era su brazo derecho, era su hombre de confianza. Claro, si él había logrado la unificación alemana, ¿por qué no va a lograr formar alianzas con otros países? Entonces, Bismarck lo tenía bien claro. Él va a ser pieza fundamental de este proceso llamado la paz armada, ¿correcto? Así es, chicos. Ahora, tenemos acá algo muy importante. En cuanto a la paz armada, ¿no?, este proceso donde Bismarck va a ser el que va a promover las alianzas, ¿no?, él va a iniciar esta época. Por eso la época de la paz armada se divide en varios periodos. Ya los vamos a ir estudiando en breves momentos. Para ello les quiero pedir lo siguiente, ¿no? Vamos a pasar al proceso, ya como tal, que es la cuarta parte.